Hola, mi nombre es Yanderi Yuritsiana Yarricha y a mí me tocó exponer lo que es la auditoría financiera o auditoría contable. Comencemos pues por el que es. Una auditoría financiera también se le conoce como auditoría contable, en la cual se trata de un método por el que se examina y analiza la información de la empresa respecto a sus estados de cuenta. Pueden ser tanto como, por ejemplo, consiste en la revisión y verificación de las cuentas anuales, de todos sus estados de cuenta, de sus estados financieros o inclusive de todos los documentos contables que tienen. Ahora sí que todo lo que se relaciona a la cuestión de finanzas es lo que se audita para saber si se está haciendo correctamente y si la empresa tiene la suficiente liquidez para pues seguir produciendo, trabajando. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de los tipos de auditoría, ya que son dos, lo que es la auditoría externa y la auditoría interna. La auditoría externa es un examen de estados financieros hecho con el fin de formar una opinión imparcial sobre las bases de la empresa. ¿Esto a qué se refiere? Una auditoría externa te la vienen a realizar personas que no pertenecen a tu empresa, con el objetivo con el objetivo que va dirigido es en el hecho de decir, ¿sabes qué? Tu finanza está así, tus procesos funcionan de esta manera, pero se están realizando de esta otra. O tu liquidez, con cuestión a lo que tú produces, trabajas y vendes, es tanta, sin embargo, nada más están entrando ingresos de esto o no estás solventando suficiente tu trabajo, por así decirlo. En la auditoría externa se basan principalmente en la liquidez que tiene tu empresa y las actividades que realizas para generar esa liquidez. Y en cambio, por ejemplo, en la auditoría interna es una función evaluadora independiente establecida dentro de una organización con el fin de examinar y evaluar sus actividades como un servicio de organización. Esto más que en fijarse o visualizar u observar el cuánto estamos generando y si no se está robando o etcétera, se revisan sus actividades principalmente para saber que se estén llevando a cabo dentro de la organización, para ver que todo esté funcionando de manera adecuada y que pues por ejemplo los libros contables se estén llevando de la manera en la que se debería de estar llevando, o sea, de la manera correcta. En pocas palabras o en resumidas cuentas, una auditoría externa es cuando una empresa contrata a otra empresa con una persona avalada ante un notario para que se haga un examen de la misma empresa en donde él diga que está llevándose la finanza de manera correcta. Y la auditoría interna es cuando una empresa ya tiene una persona designada para eso o tiene un departamento que hace eso para ver cómo están llevando a cabo sus actividades. Y ya. Ahora, quiero recalcar un texto que me llamó a mí mucho la atención ya que no entendía la diferencia de una auditoría interna o externa y una auditoría fiscal, que dice, dicha auditoría podrá ser realizada por un auditor interno o externo a la empresa, pero un auditor del sector privado, no del público, como pasa en el ejemplo de una auditoría fiscal. ¿Qué es una auditoría fiscal? Una auditoría fiscal es una técnica mediante la cual verifican o analizan hechos vinculados a los actos de carácter tributario, que son los impuestos. En donde ahora sí que, como quien diría, la administración pública o el SAT, son los que te hacen dicho análisis, dicha evaluación acerca de las finanzas que estás llevando, de cuánto ingresas, o sea, cuánto dinero ingresa a tu empresa, cuánto sale y cuánto tú tienes que pagarle al SAT. Eso ahora sí que más que nada más es para ellos cerciorar que pues no estés haciendo cosas indebidas y que pues ellos estén sacando la tajada que pues les corresponde, en pocas palabras. Y bueno, ahora hablaremos un poquito acerca del procedimiento de una auditoría financiera. Por ejemplo, el primer paso sería hacer una pista de auditoría. ¿Eso a qué se refiere? A tener o llevar a cabo las auditorías en base a un software, en alguna página, en alguna aplicación o inclusive hasta en las hojas de Excel, pero llevar a cabo un software en donde se tenga registrado todo el proceso para esto hacerlo de manera más viable. 2. La revisión de las políticas de registro. ¿Esto a qué se refiere?
Se refiere a que es fundamental el tener organizada dicha información que vaya a ser confiable y segura, que se pueda necesitar al momento de que surja alguna problemática o al momento en el que se den cuenta como de dónde esté fallando, o sea, para que el hecho de cómo lo tengas acomodado o cómo tengas tú el registro de tus cosas, tanto como de pagos, cancelaciones, ingresos, o sea, todo sea de manera eficaz, o sea, que sepas en dónde esté. Por ejemplo, yo hace como unos 2 años, trabajé en una empresa departamental, bueno, en una tienda departamental en donde pues yo era cajera, entonces tenía que estar recibiendo pagos porque yo estaba en servicio al cliente, o sea, a mí me pagaban las deudas. Y nosotros teníamos que dividir los tickets tanto como para los pagos, en donde sea un simple depósito, tanto como pues los que se cancelan, tienes que poner los que fueron con tarjeta de crédito, los de tarjeta de débito, tienes que separar cuáles fueron con comisión, o sea, teníamos que separar todos los tickets de acuerdo a cómo estuvieran realizándote tus pagos para que al final en la noche cuando a ti te hicieran tu corte pudieras registrar cada uno de ellos y ya la persona encargada de finanzas se encargaba de acomodarlos como en folders en donde ponía los de cajas trajeron tantas de visa, tantas departamentales, tantas así. Y nosotros, servicio al cliente, trajo tantas en efectivo, tantas de tarjeta de crédito, tantas en tarjeta de débito, etcétera. Pero así ella tenía su registro tanto como por fechas, tanto como por departamento, etcétera. Así también el tercer paso es el proceso de entrega de los documentos contables, que es técnicamente lo que acabo de mencionar del proceso que tienes que llevar o qué proceso tiene que llevar la empresa para que esos documentos se entreguen de la manera más ágil, para que al momento de la persona encargada de contabilidad los pueda recibir y los pueda almacenar de una manera que sea muy eficaz y muy efectiva en cuestión de que pues nada falle, que el proceso tiene que ser ágil, tiene que ser muy confiable. 4. El sistema para monitorizar el control interno de la empresa. ¿Esto a qué se refiere? A que, por ejemplo, la persona que está encargada de los libros no sea la misma persona que está encargada acerca de cómo se gestiona el dinero en efectivo, ya que pues ahí es donde surgen más las estafas, ya que como tú estás encargada de monitorizar cómo se están llevando a cabo las cuentas, pues tú también puedes mover los números y puedes tener el dinero que tú quieras y pasarlo como otra cosa. Por ejemplo, también hace tiempo estuve yo trabajando en una empresa, en una clínica dental. Por ende, pues yo no tengo nada que ver con una clínica, entonces yo era la encargada del control interno y me encargaba acerca de cómo facturar, de cómo pagar en efectivo, de las cosas que hicieran falta. Yo me encargaba de hacer el inventario, de hacer los pedidos, etcétera. Sin embargo, yo no era la contadora como tal, o sea, a mí simplemente me daban ese dinero y me decían para qué se especificaba, o yo sacaba mis presupuestos de decir, sabes que vamos a necesitar tanto para esto, tanto para esto, tanto para los servicios, y ellos ya nada más llevaban a cabo pues su control o su libro en donde pues especificaban en qué se estaba yendo el dinero. Asimismo yo entregaba facturas o entregaba tickets de lo que se estuviera gastando. Y 5. Que simplemente es las leyes contables a atacar, que es acatar, que es simplemente adoptar los procedimientos y normas oficiales de cómo se tienen que llevar a cabo las cuentas. Ya no nada más es simplemente decir, sabes que pues yo las muevo como yo quiera, sino que tienes que seguir ciertas normas que se rigen desde un principio precisamente para que no llegues a caer en alguna auditoría fiscal de cómo es que tienes que llevarlas a cabo. Y ya por último voy a compartirles 2 esquemas acerca de cómo pueden realizar, o bueno, sí, de cómo realizar una auditoría. Es el proceso de una forma pues un poquito más sencilla, y la otra que es también similar zona de los sistemas que se tienen que estar llevando. Por ejemplo, aquí arriba aparece el hecho de que tiene que hacer un examen de libros y cuenta de los negocios. ¿Esto para qué? Para formular y poder presentar los estados financieros, en donde ahí estuve viendo diferentes ejemplos y te aparecían, por ejemplo, los objetivos que se estaban llevando a cabo y cómo se iban a medir.
Entonces hacían balances generales, hacían las cuentas, checaban que los números estuvieran coincidiendo en cada una de las cuentas de mes o finales. ¿Y esto para qué? Pues precisamente es para formular y para presentar los estados financieros de cómo es que se ha estado moviendo la empresa y cuánto dinero o cuánto capital fue el que se estuvo moviendo y cuánto se estuvo generando. ¿Esto para qué? Esto para que se muestre en forma de balance general o estado de resultados, que fue lo que ya mencioné, que es ahora así el, como el final. O sea, como una conclusión final de cómo fue que se estuvieron llevando a cabo, cuánto entró, cuánto salió, cuánto en proveedores, cuánto en producción, cuánto en empleados, etcétera. Ahora sí que se divide por áreas. Y el estado de resultados es similar, ya que ahí ya nada más se especifica desglosado en gran escala la situación de la empresa. Y en esta menciono el hecho de cómo es el proceso de la auditoría, que como ya se comentó hace un principio, cómo realizar los procedimientos que se tienen que hacer. Aquí también planteo un proceso planteo un poquito más el proceso, por ejemplo, que es el proceso de la auditoría, que es la planeación. Pues obviamente al hacer un proyecto siempre inicias pues por la planeación, después es el estudio y evaluación del control interno, qué se estuvo gastando, cuánto se estuvo gastando, en qué se estuvo gastando. La ejecución es el llevar a cabo, pues ahora sí que el chequeo de todo lo que se estuvo generando, hacer las cuentas y revisar que pues todo estuviera correctamente. La obtención de la evidencia. Este es el paso que yo considero que es en el que más se tarda, pues porque por ejemplo en una auditoría fiscal es en el que más haces traba, ya que te dan cierto tiempo para que tú consigas la evidencia o facturación de todos los tickets, de todo lo que se estuvo haciendo, y ahí es donde tú empiezas a checar y hacer, pues ahora sí que tu estudio. Y ya por último, que es el dictamen del informe final. Y ahí ya es en donde tú por escrito o la persona que esté realizando la auditoría empieza a checar y empieza a decir, ¿sabes qué? Aquí sí hubo un error tanto como en el proceso como en el ingreso de lo que se estuvo realizando. Como ya comentaba, tanto como una actividad o cuentas en sí. Y ya sería todo de mi parte.